Sí, es verdad que siempre decimos mañana lo hago, aplazando constantemente lo que tenemos y debemos de hacer. Y sí, también es verdad que cuando nos proponemos el hecho de terminar una tarea en un periodo delimitado y corto de tiempo, lo hacemos. Pero ¿y si te dijera que existe una herramienta que todos podemos aplicar en nuestro día a día y en nuestra vida cotidiana para evitar aplazar esa tarea que tanto nos cuesta, basada en un principio psicológico? ¿Qué dirías? Bueno, entonces hablemos del efecto Zeigarnik. Pero para explicártelo mejor, tenemos que retroceder aproximadamente un siglo a 1927, año en el cual Blume-Zeigarnik publicó su informe de investigación, el cual inicialmente se basó en un lugar al que todos nos apetece acudir, el restaurante. Ahí se observó que los camareros recordaban en mayor medida los pedidos que aún no se habían pagado, o en otras palabras, aparentemente la memoria de los camareros funcionaba mejor en los pedidos inconclusos. De ahí es donde sale la investigación, cuyos resultados se publican en 1927, para comprobar si este fenómeno es verdad o se aplica en más personas, si se puede observar con una mayor cantidad de participantes en un experimento. Pero antes de proseguir con la explicación del procedimiento, quiero resaltar una enseñanza valiosa de esta historia: el poder de observar. Muchas personas, dentro de las cuales me incluyo a mí en ese grupo, estamos en muchos lugares realizando diversas actividades mientras que escuchamos música, mientras que escuchamos un podcast. Es verdad que resulta benéfico compaginar una tarea mecánica, como lo es el hecho de caminar, hacer tareas domésticas en nuestra casa o correr mientras que adquirimos conocimiento. Pero esto tiene sus perjuicios, siendo el mayor que nos perdemos y nos desconectamos de lo que pasa a nuestro alrededor. Imaginemos por un segundo si Blume-Zeigarnik hubiera estado concentrada su atención en ese momento en que vio a los meseros en un aparato artificial, en un conocimiento que estaba adquiriendo como lo es un podcast, en una música que estaba escuchando. Simplemente no se hubieran generado los avances, no se hubiera hecho el experimento posterior que ya vamos a explicar, y por ende la enseñanza de esto es que muchas veces nos perdemos de aprendizajes valiosos que suceden en nuestra vida por estar concentrados en información a la que nosotros llamamos valiosa, en contenido que muchas veces lo que hace es saturarnos y rendir menos en las tareas que son en realidad importantes para cumplir esos objetivos. Ahora sí, prosigamos con el experimento. El trabajo, cuyos hallazgos fueron publicados en 1927, usó 164 participantes, dentro de los cuales se incluían población de niños y también adultos. Estos tenían que hacer entre 18 y 22 tareas sucesivas, y estas tareas podían ser manuales o cognitivas. La mitad de ellas eran interrumpidas antes de finalizarlas de forma autoritaria. Es decir, que no era porque la persona dijera que estaba muy difícil, que no la podía desarrollar en un periodo de tiempo determinado, sino que se cortaba el desarrollo de esas tareas autoritariamente, sin consulta previa. Análogamente, es como cuando se termina el tiempo de un examen, pero nosotros estamos concentrados, enfocados desarrollándolo, porque no nos damos cuenta que ya se terminó y pensamos que todavía queda un poco más de tiempo, sino que es en el momento en que el profesor sale del salón de clase en que, por más absortos que estemos resolviendo ese ejercicio, tenemos que salir porque nos pueden anular el examen. Tenemos que entregar esa tarea. Algo parecido pasó en el experimento. Cuando decían que se terminó, recogían la hoja y pasaban con la siguiente tarea. Un aspecto importante que cabe resaltar es que no había un patrón específico por el medio en el cual se retiraban las tareas. Es decir, que no era que cada cierto tiempo se retiraran las tareas, sino que el periodo de tiempo iba cambiando y era de forma aleatoria, con el fin de que el participante no pudiera inferir: bueno, me recogen la tarea en 30 segundos, así que solo tengo este tiempo para desarrollarla, sino que podía retirarse en 30 segundos, como podía ser en 1 minuto o en 2. Al final se realizaba una prueba de memoria abierta, en la que los participantes en una hoja tenían que escribir los nombres de las tareas que en ese momento recordaban que habían realizado. Lo que se encontró fueron 2 cosas. Lo primero es que las tareas interrumpidas o incompletas fueron recordadas un 90% más
que las que se lograron desarrollar por completo y no fueron interrumpidas. Y el segundo hallazgo fundamental fue que los niños solo recordaban las tareas interrumpidas. Ahora la pregunta que nos queda a todos es ¿por qué? Una de las posibles explicaciones es que las tareas no completadas ocupan un espacio en la memoria de trabajo, siendo la memoria de trabajo la que se encarga de administrar y almacenar temporalmente toda la información necesaria para realizar una tarea en específico. Es decir, que se guardan las tareas que no se han completado, incluyendo toda la información necesaria para que en un futuro se puedan realizar, por lo que nuestra mente constantemente las está recordando, porque las tiene ahí en cuenta, por decirlo así. En cambio, las tareas que ya fueron realizadas, las tareas que ya se hicieron anteriormente, que ya fueron completadas, pueden pasar y pueden ser recordadas por medio de la memoria a largo plazo. Pero de no ser así, se olvidan, desaparecen. Pero hay un segundo principio que se propuso para explicar que recordamos más las tareas inacabadas: la atención. Porque cuando, por ejemplo, estamos en proceso de finalización de una tarea, realizamos un esfuerzo cognitivo para terminarla, y va a ser este esfuerzo el que cree la atención. La motivación que nos genere esa atención va a ser la que recordemos constantemente lo necesario para terminar esa tarea. Cuando la acabamos, cuando la terminamos, esa atención se libera, quitando la sensación de que tenemos que terminarla, porque ya lo hemos hecho. Este comportamiento que se observó fue denominado como el efecto Zeigarnik, el hecho de que recordemos más lo que aún falta por terminar. Este efecto se puede evidenciar, se puede ver en varios escenarios de la vida cotidiana. Por ejemplo, después de que terminamos un examen, sentimos alivio porque ya lo acabamos. Asimismo, esto va ligado con que la información que sabemos después de un examen que recordamos es mucho menor que la que sabíamos y la que teníamos en la memoria, la que teníamos presente antes de presentarlo. Pasando y cambiando de área, por ejemplo, el marketing es un campo en el que se puede visualizar y se puede ver ejemplificado el efecto Zeigarnik en las películas y en las series. Porque siempre hay un problema que falta por resolver, siempre hay nudos que quedan sin desenlace, dejando espacio para un próximo episodio, para una siguiente película. Pero un factor que no se puede pasar por alto es la replicabilidad del experimento. Uno de los problemas que se evidenció después de la publicación de los resultados es que pueden ser variable este efecto Zeigarnik dependiendo de la persona y la forma en que se realice el experimento. De hecho, existen estudios en los que se ha observado el comportamiento opuesto, que se recuerda más las tareas que se han completado, ya que esto depende mucho de la personalidad de la persona y del tiempo que le dediquemos a cada tarea, independientemente de si la completamos, de si fue interrumpida o si no la completamos. Por lo general, cuando realizamos dos tareas, solemos emplear más tiempo en la que completamos que en la que no. Y esto se explica porque la que no completamos la vemos imposible. Vemos que en el momento, en el punto de conocimientos que estamos, no tenemos lo necesario para resolver ese problema. Y por ello, la dejamos a medias. En cambio, cuando vemos la tarea viable que nos cuesta, solemos emplear mucho más tiempo en investigar y en desarrollar para terminar esa tarea, por lo que esa empleación de un mayor tiempo hace que la recordemos más en el corto plazo. Ahora, ya te expliqué los principios que hay detrás del efecto Zeigarnik y también los contraargumentos que evidencian que no es lo mismo para todas las personas. Pero cómo utilizarlo para evitar y dejar de procrastinar y también que nos sirva como fuente de motivación. Lo primero a tener en cuenta es que el efecto Zeigarnik es más probable que se cumpla cuando hay una motivación en las tareas interrumpidas. Y esto se logra cuando la tarea es lo suficientemente difícil, pero también es lo suficientemente viable para nuestras capacidades y conocimientos actuales. Y lo segundo a tener en cuenta es que lo que va a determinar que recordemos en mayor o menor medida una tarea va a ser la atención que generemos durante la realización. Es decir, a la final no importa tanto si la interrumpimos, si la completamos o si no la completamos, sino lo que importa es qué tanto nos esforzamos para generar esa atención que aumente la retención de esa información necesaria para lograr resolver esa tarea. Con ello, vamos a plantear un método para utilizar el efecto Zeigarnik a nuestro favor. Lo primero
es elegir la tarea, ya sea grabar un video, escribir un guión, un ensayo, una disertación, planear una exposición. Vamos a escribir la tarea para que la tengamos bien clara. Lo segundo es que con base en lo que sabemos de la tarea, en nuestras experiencias pasadas, vamos a delimitar ese tiempo para lograrla y para completarla. Y te digo que teniendo en cuenta experiencias basadas o conocimientos previos, porque lo más probable es que ya hayas realizado una tarea muy parecida anteriormente. Entonces, con base en lo que te demoraste, con base en tus capacidades actuales, con base en los conocimientos que tienes, vas a plantear un tiempo de realización. Lo tercero es que imaginemos que el tiempo es 1 hora. Le vamos a restar ese tiempo. No te voy a decir un porcentaje en específico, pero si decimos 1 hora, en este caso, vamos a decir que el tiempo de realización ya no es 1 hora, sino son 40 minutos. Por último, lo que vamos a hacer es programar esa actividad en nuestro calendario. Y lo más probable es que trabajemos al máximo en ese periodo de tiempo porque sabemos que estamos corriendo, porque sabemos que limitamos mucho este tiempo de desarrollo de esa tarea, así que vamos a estar enfocados, concentrados, ejecutando todo lo necesario para terminar a tiempo. Y te aseguro que como redujimos ese tiempo en que consideramos que era el posible, que era el viable de realización, ahora de 10 veces que realizamos una tarea usando este método, entonces solo 2 vamos a lograr terminarla. Y las otras 8 van a ser tareas que van a resultar, que van a, después de ese tiempo, terminar inacabadas. Esto conlleva que en la mayoría de los casos tengamos 2 opciones. La primera de ellas es la mejor. Como ya estamos concentrados, como ya se nos acabó el tiempo, como ya sonó el temporizador, en caso dado, terminarla. Es decir, que ya salimos de esa tarea, ya dejamos de procrastinarla hasta el final. La segunda opción es que por temas de que no tenemos más tiempo, la dejamos inacabada. Pero como ya creamos esa tensión por la limitación de tiempo, porque estamos concentrados, vamos a estar constantemente buscando un espacio, independientemente de si está planeado o no, para terminar y para acabar esa tarea que aún reside en nuestra memoria constantemente. Un último consejo es dejar tareas inacabadas el día anterior para que lo primero que hagamos al despertarnos sea realizar eso que dejamos pendiente, eso que está inacabado. A algunos les puede funcionar bien porque se despiertan, salen de eso y dejan de procrastinar esta tarea durante todo el día, pero a otras personas les perjudica el descanso, les perjudica el sueño porque están pensando constantemente en qué hay que hacer, qué conocimientos hay que tener, qué hay que recordar para terminar esa tarea mañana. Así que prueba esta última estrategia y también me cuentas a ver si te sirve o si no. Hasta aquí el video de esta semana. Déjame en los comentarios algún tema que quieres que trate, algo que te gustó, algo que no te gustó. Dale like al video, comparte el canal, comparte el video y sin nada más que decir, suscríbete a mi canal y nos vemos la siguiente semana.